vamos a tratar de contestar, o más bien vamos a contestar, no a tratar. Yo creo que hay suficiente texto y contexto bíblico para poder contestar una de las preguntas que muy comúnmente se hace la gente, y después de la pandemia tuvo un revuelo muy fuerte en los medios digitales acerca de si la salvación se pierde o no se pierde. ¿Sí? Vamos a abordar este tema y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a comprender, a abrir nuestro corazón para que podamos entender su punto de vista de las cosas. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, gracias por tu amor, porque tienes cuidado de nosotros, aunque sabemos que nada bueno hemos hecho. Todo te lo debemos a ti, Señor. Si alguna bondad hay, es porque tú eres bueno y porque tu misericordia nos ayuda. Padre, por favor, bendícenos y ayúdanos a que nuestro corazón en este sentido quede completamente seguro en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este es un tema que no es nuevo. La controversia ha durado siglos. No es algo que se haya descubierto recientemente. Es algo en lo cual la iglesia cristiana no ha logrado unificar sus puntos de vista, pero tampoco es algo que el resolverlo impacte directamente en el estado de nuestra alma o en la salvación que Jesús vino a mostrarnos. Por eso digo que es una doctrina secundaria, pero debido a que es presentada como una doctrina primaria, hay que abordarlo y aclararlo. Si nos vamos juntos a leer en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, carta a los Efesios, capítulo 2, vamos a dar inicio, iba a iniciar con otro texto, pero vamos a dar inicio con carta a los Efesios en el capítulo 2, a partir del versículo 1, dice la Escritura: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo dice la Biblia? Muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, ¿se está refiriendo a una muerte física? Pues no, porque estamos aquí, ¿cierto? La carta va dirigida a gente viva, no a gente muerta. Sin embargo, el estado del alma del ser humano, destituido de la gloria de Dios, es así: muertos en delitos y pecados. No nacemos así, que quede claro, no nacemos con esta herencia que nos quieren adjudicar, pero sí nacemos para morir. Es decir, cuando nacemos, seguro vamos a morir, ¿cierto o no? Esa es la sentencia de Adán. Lamentablemente estos cuerpos ya no sirven para la eternidad, pero sí sirven para darle de comer a los gusanos en la tierra. No obstante, Dios ha establecido que no solamente seamos cuerpo, sino que también tengamos alma y espíritu. Y es justamente el alma de alguien que comienza una vida de pecado la que cae en este rango: muertos en delitos y pecados. ¿Sí? Por eso dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis, no dice que nacisteis, anduvisteis. ¿Qué quiere decir esto? Que es el haber andado en delitos y pecados lo que nos provoca el alejamiento, la destitución de la gloria de Dios. ¿Cómo andábamos? Siguiendo la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No dicen los hijos de nacimiento o de los hijos malos de nacimiento, sino en los hijos de un acto voluntario de rebeldía contra Dios. ¿Sí? Hoy en día la controversia se ha llevado a las redes sociales y por eso es importante abordar este tema, para que entendamos cuál es nuestra postura como iglesia acerca de la salvación.
Necesitamos ser salvos porque estamos muertos y ajenos a la vida de Dios. La salvación requiere que resucitemos y abandonemos lo que antes hacíamos. ¿Sí? Esa es una evidencia de la salvación. Pero antes estábamos como hijos de desobediencia lo mismo que los demás. ¿Sí? Hay esta sentencia, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Y qué más dice? Que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios a causa de ¿qué? De los pecados. ¿Sí? Continúa diciendo la Escritura, entre los cuales también todos nosotros vivimos tiempo pasado en otro tiempo. Eso quiere decir que ya no vivían así, ya vivían como personas vivas, resucitadas en su alma por medio de la crucifixión de Cristo. Entre los cuales también nosotros todos vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, en otro tiempo. Vivíamos esclavos en otro tiempo de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Y cuando se vive haciendo la voluntad de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Por qué? Porque hacíamos la voluntad de la carne, los deseos de la carne y de nuestros pensamientos. Es decir, la naturaleza cambió en nosotros por ser personas que desobedecían a Dios. ¿Sí? Hay una afectación en la forma en la cual podemos o no obedecer a Dios cuando nos entregamos definitivamente a la vida de pecado. Continúa diciendo la Escritura, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, es decir, gratuitamente. No hicimos nada bueno para llegar a Cristo. Él provocó en nosotros en ese interés, ese amor, ese deseo de caminar, de acercarnos, esa necesidad. Por gracia sois salvos, es gratuito. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. No que estemos ahorita sentados en lugares celestiales, ¿verdad? Estamos aquí en una reunión de domingo. Pero la Biblia nos aborda cómo nos ve Dios. Nos dice cómo nos ve hacia adelante. Él ya vio que nosotros estaremos por su misericordia, porque nos dio por gratuidad su salvación en el reino de los cielos. Aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es decir, nos brinda salvación para decirle al mundo que Él es bueno, que es misericordioso, que es amoroso, que aquel que se acercó a Él fue recibido a misericordia en su buena e inmerecida buena voluntad. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos. ¿Y qué usó Dios para poder entrar en esa gracia? La fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Punto y coma. Importante ese punto y coma. Está terminando una idea. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿A qué se refiere con esto? A la salvación. No específicamente a la fe, sino a todo lo que ha hecho Dios para podernos salvar. El regalo de Dios es un don, la salvación. Toda la salvación. No específicamente la fe, como la otra parte que muchas veces se tiene en la interpretación, piensan que solamente se refiere a que
La fe es el don al que se refiere la Biblia y por lo tanto, como es un regalo de Dios, no me lo puede quitar y no puede haber una apostasía. Error. El texto y contexto se refieren a la salvación en lo general, no específicamente a la fe, porque la fe es algo que todos los seres humanos debemos ejercer para con Dios y por lo tanto somos responsables de acercarnos a Él, de mirar la gracia que nos ha brindado. ¿Sí? Ok, respondiendo a la pregunta, la salvación, este don, la salvación, ¿se puede perder? La respuesta es no. Ay, pues no que sí, hermano. No, la respuesta es no. Lo que sucede es que apostatamos de la fe. Es distinto porque Dios no es que te quite la salvación, sino que tú abandonas la fe, apostatas de la fe que sí me mantiene en ese estado de gracia para con Dios. Y ahorita vamos a ver varios ejemplos. ¿Sí? Es decir, cuando te preguntan, oye, ¿tú crees que la salvación se pierde? No, no creo que se pierda, más bien apostatamos de la fe. Es decir, abandonamos la fe, corremos el riesgo de dejar de caminar al lado de nuestro Maestro. Sí. Entonces, la consecuencia como el medio para poder estar en la gracia es la confianza. ¿Qué pasa si no confías en Dios? Terminas alejándote, terminas apostatando de la fe. Por lo tanto, la respuesta literal es no, no creemos que se pierda, pero la respuesta en los efectos es sí creemos que al apostatar de la fe, dejamos la gracia, abandonamos la gracia. ¿Sí? Y hay consecuencias de abandonar la gracia. ¿Sí lo alcanzamos a entender, amados? Es importante poderlo entender, porque hoy en día el debate sigue como si fuera hace algunos siglos atrás, o milenios inclusive. Entonces, se abandona la fe, se apostata. Y entonces sí, podemos ir a lo que nos dice la Escritura en Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente, o sea, no hay por qué hacer tanto relajo, lo dice claramente, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán ¿de qué? De la fe. No dice que sean la mayoría, que quede claro, pero sí habrá apostasías de la fe, abandono. La palabra apostasía es abandonar, es dejar, es apartarse de la fe. ¿Sí? Es decir, esto sí sucede, lo dice el Espíritu claramente. No tendríamos por qué estar tratándole de buscar la cuadratura al círculo. Lo dice el Espíritu claramente. Algunos apostatarán de la fe. Gracias a Dios no es la mayoría, pero sí algunos. Sí, sí se da, sí corre riesgo la salvación. No porque Dios la quiera quitar, sino porque algunos apostatan de la fe. Entonces, el debate en las redes sociales se aclararía con esta claridad. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Y cómo se apostata de la fe? Escuchando a espíritus de engañadores y a doctrinas de demonios. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Si pasa o puede pasar algo en alguien que está buscando a Dios sinceramente,
si llega a un lugar de estos donde hay engaños, donde hay espíritus engañadores. Espíritus no se refiere a que no se ven, se refiere a que la persona o las personas que predican tienen una actitud, una postura de error, de herejía, de apartarse de la fe. ¿Sí me doy a entender, amados? Es decir, que quien comparte, no comparte conforme a las sanas palabras de la doctrina de Cristo, sino que están engañando a las personas. Espíritus engañadores, se refiere a las personas. Y, sí, también habla de doctrinas. La palabra doctrina es enseñanza. Doctrina es la palabra para enseñanza, tal cual. Cuando hablamos de las doctrinas, se refiere a las enseñanzas de Cristo. Las doctrinas de Cristo, las enseñanzas de Cristo. La palabra doctrina es enseñanza. Entonces sí hay un riesgo de estar expuesto a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Porque el Espíritu dice claramente que habrá algunos que apostatarán de la fe por estar escuchando este tipo de mensajes. ¿Sí? ¿Qué más nos dice la Escritura? Bueno, el apóstol Pedro hace una expresión, una apología muy fuerte acerca de apartarse de la fe, de apostatar de la fe. Vamos a 2 de Pedro capítulo 2. 2 de Pedro capítulo 2. Y nuevamente inicia con falsos profetas o falsos maestros. ¿Sí? ¿Existe un riesgo? Sí existe. Sí lo hay. Estar expuesto a doctrinas que no sacan a la persona del pecado, que no alejan a la persona de la maldad y que la consignan, la llevan a la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, sí existe un riesgo que se normalice el pecado. Sí existe un riesgo de que alguien diga, no pasa nada, no moriréis. No, por supuesto que sí sucede. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Hace un comparativo el apóstol Pedro en decir, en el Antiguo Testamento había falsos profetas. ¿Qué era lo que hacían los falsos profetas del Antiguo Testamento? Mantener al pueblo sin volverse a Dios. Tú ya eres pueblo de Dios, no te andes angustiando de balde. Hoy es que surge Jeremías avisando de que viene del norte una gran calamidad y va a destruir Jerusalén y va a llevar cautivos. Somos el pueblo de Dios, eso no va a suceder. Y entonces, así como se levantaban profetas como Jeremías, Isaías, Malaquías, Oseas, Daniel, etcétera, también se levantaban los que decían, no moriréis, no te preocupes, no pasa nada. No vas a padecer problemas. Y entonces el apóstol Pedro lo que dice es, así como lo hubo en el Antiguo Testamento, observemos a los falsos profetas del Antiguo Testamento, habrá también falsos maestros en el Nuevo Testamento y hacia adelante. ¿Sí? Es decir, gente que se levantaba como profeta tratando de mantener al pueblo en calma cuando no había paz. Oye, se están portando mal, paz tendréis. No es cierto. No puedes tener paz si te estás portando mal. No es cierto, que no te engañen. Sí hay riesgos de escuchar a cualquier persona. Continúa diciendo la Escritura, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Qué es lo que harán los falsos maestros? Que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Cómo las van a introducir? Encubiertamente, mezcladas, que no reaccionemos de manera inmediata a decir, aguas con esto, sino que habrá un envoltorio de lo que puede parecer bueno, ¿sí? Una apariencia. Y entonces te ponen una verdad y después colocan sus mentiras. Te dicen, esto pensamos, y dices, ay, pues pensamos igual. Y después vienen sus mentiras. ¿Sí? Es
la manera en la que se actúa. Introducirán encubiertamente herejías destructivas. Y aún negarán, o sea, van a llevar a la gente a tal grado que dice, y aún negarán al Señor que los rescató. Ah, pero que no eran malísimas personas. Ya los había rescatado. Es decir, desde adentro surgieron estos personajes para enseñar cosas destructivas, para dar enseñanzas destructivas, desde adentro. Y dice, y aún negarán al Señor que los rescató. Es decir, ¿Jesús de qué rescata? De la maldad y del pecado. ¿Qué es negar al Señor que los rescató? Decir, no pasa nada, no moriréis. No hay problema, puedes seguírtela de a poquito. Dios entiende. Oye, por los pecados murió Cristo. No es suficiente ver los golpazos y la sangre y la manera en la cual cayeron los latigazos sobre la espalda de Cristo. ¿No te da un mensaje de que no podemos seguir en lo mismo? A mí sí me da el mensaje de decir, esa es la ira de Dios justa. No tengo por qué seguir en mis maldades. ¿Sí? Continúa diciendo la Escritura. Y muchos seguirán sus disoluciones. Muchos seguirán su predicación disoluta. ¿Qué quiere decir disolución? Que lo hace más light, más liviano, que lo hace más tranquilito. Que no se mete en problemas de pecado porque saben que no pueden vivir y caminar en santidad porque ya abandonaron, apostataron de la fe. Dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por causa de la conducta, de esta manera disoluta de actuar, el camino que sí es verdadero, que es el de Cristo Jesús, que es la libertad verdadera, va a ser atacada, va a ser blasfemada. Muchos seguirán sus disoluciones. Y es que es mucho más sencillo ahí llevarme de a poco, con que vaya, con que asista, haga 1, 2, 3 cositas, pues ya, bastante más cómodo, sin verdadera entrega a Cristo Jesús. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras que fingidas. Pueden sonar correctas, pero son fingidas, no tienen fundamento, no tienen sustento, son fingidas. Sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y después el apóstol comienza a exponer una serie de ejemplos de atrás hacia adelante de cómo Dios no perdonó a los que se apartaron de Él. Luego más adelante nos saltamos unos versículos hasta el 17 y dice, estos son fuentes sin agua. ¿Cómo es una fuente sin agua? Pues se supone que tendría la utilidad de estar aventando agua, ¿no? Esa sería su función principal. Una fuente está puesta ahí para estar usando el agua y estarla arrojando, ¿no? Son fuentes, pero no tienen agua. O sea, los ves y dices, pues deberían de estar haciendo esto y esto y esto, y no lo están haciendo, no tienen agua, no ofrecen agua, aunque tengan apariencia de piedad, no ofrecen agua, ¿sí? Dice la Escritura, estas son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, pero no tiran agua. Son de esos nubarrones que no se alcanza a condensar lo suficiente y por lo tanto no llueve. Nomás los lleva el viento, te los lleva, pero no cae agua. ¿Sí? Ya vieron qué interesante es que en los dos ejemplos el apóstol usa el agua como elemento de decir, son fuentes, sí, pero no llevan agua. Son nubes, sí, pero no llevan agua. ¿Qué es lo normal en la vida del creyente? Que sí lleve agua, que esté bendiciendo a las personas, la vida de la gente. Un verdadero creyente
es una fuente que sí lleva agua, que sí puedes acercarte a tomar, o puedes dejar que te caiga la lluvia, ¿no? Y qué refrescante con estos calores que está haciendo. Es decir, sí son útiles. La inutilidad acompaña a quienes pueden aparentar ser fuentes, pero en realidad no están bendiciendo a las personas. Sí. Continúa diciendo la Escritura. Pues hablando palabras infladas y vanas, sí hablan, pero no bendicen, no edifican a la vida de la gente. Aunque suenen correctas, por cierto. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Ahí está la apostasía. Verdaderamente habían huido del error, pero son seducidos a apartarse. Apostasía. Y si alguien se aparta de la fe, cae de la gracia. ¿Sí? Y entonces ocurre lo que el Espíritu dice claramente. Algunos apostatarán de la fe. ¿Sale? Continúa diciendo la Escritura. Les prometen libertad. En el papel pueden sonar muy bien. Hay grupos, hay denominaciones que en el papel se lee y dices, uy, qué bonito se oye, pero son puras promesas. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. O sea, dicen, hay que hacer esto, pero no lo hacen. Se tiene que vivir así, pero no se vive así. Les prometen libertad, aunque se escuche bien en los dogmas, aunque se escuche bien en la ortodoxia cristiana, pero no se vive en ese estado del alma. Por eso hay que ser cuidadosos con lo que vemos en las redes sociales, con lo que escuchamos en las redes sociales, porque puede haber gente que promete libertad y son corruptos, aunque todo se escuche bien. Tú los oyes y dices, no hombre, maestro, me quito el sombrero, pero no lo viven. Y aquí la Biblia nos asocia, nos vincula. Eres fuente, tienes que tener agua. Eres nube, tienes que tener agua. Eres alguien que anda en Cristo, que promete libertad, tienes que ser libre. No puedes andar diciendo, hay libertad en Cristo y ser un esclavo del pecado. Ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado, ya se habían escapado. La apostasía es real, amados. Nos aparta de Dios. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en aquellas cosas, otra vez ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. La Biblia es bien clarita. Sí existe riesgo para nuestro estado del alma, para la salvación. Sí existe riesgo. No todo mundo va a llegar a ese estado, no. Pero ¿de qué hay riesgo? Sí hay riesgo, amados. Sí. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Se puede uno regresar? Se puede uno regresar. ¿Y qué consecuencia hay de regresarse? Si ahí está la salvación y lo que me mantiene es mi fe, por mi fe soy salvo, ¿qué pasa si me regreso? ¿Dónde queda mi relación con la salvación? Porque era por fe que era salvo. Se pierde. Nos alejamos. No es que Dios me la haya querido quitar, no está en su voluntad ello. Es más bien que nosotros nos alejamos. Nosotros nos apartamos. Es que no se puede a uno apartar, porque dice la Escritura que no hay nada en el mundo que nos pueda apartar del amor de Dios.
No, nada externo a nosotros, pero nosotros mismos sí nos podemos alejar de Dios. Sí nos podemos apartar de Dios. Espero que vayamos entendiendo que la salvación no se pierde, pero sí corremos riesgos de apartarnos de ella. Nosotros, por nosotros mismos. ¿Sí? ¿Qué más nos dice la Biblia? Ahí mismo ahí mismo, vamos a seguir leyendo. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les aconteció lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Se vuelve atrás la gente. Ahí mismo en el capítulo 3, versículos 14 al 18, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿A quiénes está siendo responsables Dios de ser hallados sin mancha e irreprensibles en paz? A nosotros mismos. A nosotros, o sea, somos responsables no de mantener la salvación, sino de mantenernos en la fe. Y por ende puedo seguir creyendo. A mí sí me convoca a mantenerme firme en la fe. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Que Dios sea paciente, que no nos destruya o que no destruya a la gente, no quiere decir que sea un aval a la gente, no. Es que está siendo paciente con las personas. La gente puede hacer muchas maldades en un momento, amados, y de maneras sorpresivas. Dios es paciente porque quiere su bien, quiere su salvación. Pero no vayamos a pensar que tendrá por inocente al que es culpable. Si muere en sus pecados, será culpable. Sí. Casi en todas sus epístolas ha hablado de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. La cual los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Se pueden torcer las escrituras? Sí. No moriréis, salvo siempre salvo, es una deformación de lo que sí Dios nos brinda como seguridad en la salvación, porque sí Dios nos asegura que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, sí, pero también es cierto que existe un riesgo, y predicar una cosa se debe predicar juntamente con la otra, no solamente una, sino las dos cosas, sí. Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos de no ser arrastrados por el error de los inicuos y caigáis de vuestra firmeza. ¿Y entonces sí me puedo caer? Sí nos podemos caer de nuestra firmeza. Sí podemos caer de la fe, apostatar de la fe. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Es decir, no vemos que Pedro dijera, no, ya está seguro, salvo siempre salvo. No dice, eso no es lo que me está transmitiendo el apóstol Pedro. No vemos que Pedro tenga eso en la mente, ¿verdad? Sino que está advirtiéndonos aguas con estas cosas. Sí. ¿Qué más nos dice la Escritura? Hubo una serie de iglesias, por cierto, porque Galacia no era una iglesia, sino era una provincia, en la que los judíos comenzaron a volverse cristianos. Pero los judíos, como traían sus propias formas y culturas,
siendo la nación de la cual surgió Cristo, los judíos querían que los gentiles adoptaran ciertas formas que a los ojos de los judíos eran correctas y eran bíblicas. A los varones les pedían que se circuncidaran. ¿Sí? Y fíjense cómo el apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, dice de la siguiente manera. Gálatas capítulo 1. A partir del versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni de hombres, sino de Jesucristo, y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Son varias iglesias. Gracia y paz a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Estoy maravillado de qué tan pronto, dice, de qué tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Ah, caray, ¿sí se puede alejar uno? ¿Sí podemos apostatar? Sí. Estoy maravillado, de hecho es un asombro que tiene el apóstol Pablo, de qué tan pronto se alejaron de aquel que os llamó en la gracia de, por la gracia de Cristo, para seguir ¿qué? Un evangelio diferente, otras buenas nuevas. O sea, una forma distinta de presentar la buena noticia. No que haya otro, no que haya otro evangelio, otras buenas noticias, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ya se dieron cuenta que siempre existe una relación entre, hay personas tratando de darle sentido a la Biblia, interpretando, introduciendo herejías destructoras, o sea, siempre hay malos maestros en todos aquellos que se van apartando, en todas las advertencias que la Biblia nos hace. Hay malos maestros y estos pueden venir de cualquier lado, de cualquier movimiento, de cualquier denominación histórica, de cualquier lugar, sea de protestantismo o antes del protestantismo, pueden venir de todos lados, pero surgen de adentro. Eso es lo dañino. ¿Sí? Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os habéis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hay quienes se apartan. Hay ocasiones en las cuales llegamos a estos lugares no porque haya sido nuestro deseo, nosotros no sabíamos esto. A mí me dijeron cuando recién me convertí, pues busca una iglesia cristiana, y pues me puse a buscar una iglesia cristiana. Para mí todas las iglesias que se decían cristianas lo eran cuando recién me convertí. Ya después me di cuenta que no todas las iglesias cristianas son cristianas. Pero inicialmente, cuando uno no tiene esta capacidad de diferenciar, todas parecen ser sólidas y unidas, ¿no? y bastante bíblicas. Pero hay quienes perturban. Dice más, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Continúa diciendo, como antes os lo he dicho, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Busco o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Una de las características que tiene un evangelio modificado es que proviene de aparentes verdades o de
de verdades mezcladas. ¿Sí? Y el resultado es que la gente no cambia, sigue en lo mismo. Y entonces, para poder darle sentido a que la gente no cambia, es normal. Y buscan la manera de acomodar las cosas para que decirle a la gente, no te preocupes, poco a poco, es de a poquito. ¿Sí? No, amados, tengamos cuidado de ello. Los Gálatas se estaban desviando. Es más, fíjense cómo en un momento como hasta de exasperación el apóstol Pablo dice en el capítulo 3, versículo 1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién te hizo sentir como, tú sí eres de los buenos y finalmente no obedeces a la verdad? O sea, los judíos generan fascinación y hay muchas iglesias que se están judaizando. Lo digo con todo amor y con todo respeto, los judíos son un grupo étnico, nada más, del cual vino Cristo, sí, pero para nosotros en el presente ya no representan más que alguien o un grupo de personas que se tienen que convertir al Cristo vivo y verdadero. Pero la gente luego se mete en la fascinación y son fascinados, ay, es que la cultura y es que las costumbres y es que me gusta usar el kipá y es que me gusta, y un montón de cosas. Son fascinados por esta cultura. ¿Sí? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente crucificado. Esto solo requiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿De qué manera fuiste salvado? ¿Por el oír con fe o por el tengo que portarme bien, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que vivir de tal manera, así con estos rituales? ¿Cómo recibiste el Espíritu? ¿Por el oír con fe o por las obras de la ley? Hermanos, la gracia es gratis. No es un intercambio. No es yo hago esto a cambio de recibir esto otro. No, es gratis. No necesitamos hacer más. Por supuesto hay evidencias de la gracia y los cambios son como consecuencia de la gracia de Dios. Pero no es que ahora hago esto a cambio de esto otro. ¿Sí? Entonces, los Gálatas estaban fascinados, estaban emocionados, se sentían así como que, tenemos a los judíos aquí al lado y, el pueblo de Dios, ¿no? Oye, ya nada más quedaba un remanente, Dios prometió un remanente para ser salvo, ya no toda la nación, ya nada más iba a quedar un remanente. Y fíjense qué es lo que nos advierte el propio apóstol en el capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. O sea, imaginemos que las personas decían, yo quiero obedecer a Dios, bendito sea Dios. Y la circuncisión está en la Biblia, ¿sí? Está en la Biblia. ¿Tengo que obedecer a la circuncisión, al tema de la circuncisión porque está en la Biblia? No, porque eran de los actos cívicos o de los actos religiosos, muchas de las cosas que están ahí en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, no estoy yo sujeto a ese tipo de leyes cívicas o leyes ceremoniales. ¿Sí? Y fíjense lo que nos advierte la Escritura. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, y cuando te vas a la palabra en el griego original es, te apartaste, te alejaste, lo abandonaste. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Mira, sí se puede caer de la gracia. Sí hay riesgos, sí hay riesgos.
Entonces los que dicen los hermanos que, con todo amor y respeto, sí, están equivocados. Sí hay riesgos. Sí. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Nosotros aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Sí existe riesgo. ¿De acuerdo? Este debate no es de ahorita, ha sido de cientos de años. Ahora, nuestra postura, ¿cuál debe ser? Guardar nuestra salvación con temor y temblor. Sí. ¿Qué más nos dice la Biblia? ¿Hay alguien más que hable de esto? Sí, un montón. Por eso tenía que empezar temprano, para poder ser abundante en pasajes bíblicos. Fíjense lo que nos dice la carta a Judas. No Judas Iscariote, no se espanten. Es Judas, el hermano menor de Jesús. Dice la Escritura: Judas capítulo 1, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, ¿a quién está dirigida? A personas salvas. Nuestra común salvación. Sí, eran personas salvas. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Continúa diciendo la Biblia. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten ¿en qué? En libertinaje. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. La gracia nos salva del pecado. Estos te dicen que tú puedes seguir en él. No pasa nada. No, sí pasa. El pecado sigue generando problemas después de ser salvos, hermanos. O sea, no hay que dejar de entender. Dios nos salva de toda nuestra vida, sí, pero el pecado sigue generando problemas en la vida de las personas. Por lo tanto, no podemos bajar la guardia al respecto. Tenemos que ser cautelosos. Dice: hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único, soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después ¿qué? Destruyó a los que no creyeron. Órale. Y lo está hablando en el Nuevo Testamento. ¿Por qué, si no pasa nada, si la salvación no se pierde, si no hay riesgos, si podemos una vez salvo, siempre salvo y seguirnos así? ¿Por qué tan fuerte advertencia diciendo que fueron salvados, pero no entraron? Fueron destruidos porque no creyeron, pero ya habían sido salvados. Y los ángeles ya estaban en el cielo, amados. Ya estaban dentro. Los ángeles no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Ah, sí se puede. Sí. Estar con Dios es un acto de rendición voluntaria hacia Él, porque confiamos en Él, porque le creemos. Sí. Pero también puede alguien decidir dejar de creerle. Así de sencillo. Los ángeles no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Y estaban en el cielo. Ahora nosotros todavía no entramos. Sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ya no hay chance para ellos. Ellos sí,
ya no hay manera de arrepentirse. Aquí en la tierra todavía tenemos esa oportunidad, amados, pero allá ya no. Y luego aborda Sodoma y Gomorra, y más adelante continúa diciendo, versículo 12, estos son manchas en vuestros ágapes. Ágape quiere decir en vuestras fiestas de amor. Los cristianos en aquella época buscaban reunirse y disfrutar la compañía, la comunión, pero estos son manchas, o sea, son personas que están dentro, pero la verdad es que no caminan con Cristo. O sea, siempre se la viven quejándosela, siempre se viven buscando la manera de justificar por qué razón, mejor me voy, ya no quiero seguir adelante. Entonces, siempre están buscando el arroz negro en la olla de arroz blanco, ¿no? Continúa diciendo la Escritura, estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Es decir, me tienen que amar, yo soy la ovejita perdida, yo soy la oveja, a mí me tienen que estar dando, yo. Se están apacentando a sí mismos. Y por eso cuando alguien les falla, uy, el hermano, uy, la hermana, se están apacentando, pues no puedes esperar otra cosa. O sea, no están recibiendo del cielo para dar, no, están buscando a ver quién les está dando. Están queriendo recibir de otros lo que no reciben del cielo. Porque si recibieran del cielo estarían llenos y plenos. No tendrían necesidad de andar esperando a ver, es que no hay amor, no me amaron. Yo amaría, porque estoy recibiendo del cielo. No estoy buscando a ver quién me ama, quién me sonríe, porque sé que me está sonriendo Dios. No estoy buscando a ver quién me estrecha la mano, porque Dios me hace saber que con su presencia que está conmigo y soy feliz por ello. No tengo que estar buscándole la cara a nadie. Al contrario, estoy todo el tiempo buscando amar y servir, porque estoy feliz en Cristo, porque estoy feliz en Él. ¿Sí me debe entender? Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Y fíjense otra vez, dice, nubes sin agua. Ahí van, y son nubes. Y tú las ves y dices, ay, qué formas tan bonitas, mira el caballito, ¿no? Pero no hacen ni bien ni mal, no te generan nada positivo, no te edifican. Simple y sencillamente están ahí nomás para que estés mirándoles y diciendo, ay, mira el hermanito ya llegó a sentarse otra vez. Y no genera ningún bien a las demás personas. Nubes sin agua, llegan nomás para sentarse. Continúa diciendo la Escritura, llevadas de aquí para allá por los vientos, árboles otoñales, aquí ya le agregó el árbol, ¿no? El otoño, ay, qué bonito. Vienen los vendavales y se caen sus hojas, se quedan sin hojitas. Mientras que la Biblia me dice que el hombre que teme a Dios es bienaventurado y su hoja nunca cae, sus hojas verdes mantendrá. Estos son árboles otoñales. Y nomás viene el viento y, no, ya no puedo, mi hermano, ya. Oye, pero es un vientecito. Todavía no habéis sufrido hasta la sangre, dice la Escritura, y ya te estás cansando. Ama, pero tienes que estar con aquel que sabe amar. Si no estamos con aquel que sabe amar, ¿cómo vamos a poder darnos a los demás? Tenemos que tener comunión con Dios. Continúa diciendo la Escritura, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Vaya palabras. Fieras ondas de mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Versículo 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. Así son descritos en la Biblia, amados. Pueden ser personas que estén, pero son murmuradores, querellosos, siempre andan quejándose, siempre están, es decir, no aportan, no suman,
no caminan con nosotros, pero siempre se la viven tropezando a quien pueden. Es bien triste, pero están esperando su propio lugar. Sí. Murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Amado, a mí me ha tocado ver cómo muchas personas, particularmente jóvenes, cuando los adulan, hombre, siguen a quien sea, ¿eh? Cuando les dicen, no hombre, es que eres un joven con mucho fuego, eres una jovencita con mucha valentía. Ay, y ahí van detrás de los falsos maestros, de las falsas doctrinas, porque los hacen sentir que ya están en otro nivel de madurez, son bien maduros. No, amados, tapen sus oídos cuando escuchen adulaciones, no sirven, no vayan en pos de ellos. No, hombre, es que tú vas a ser alguien grande y si me sigues. Yo más bien sigue a Cristo y serás alguien grande. O sea, no estés viendo a ver qué maestro es el favorito. Sigue a Cristo. Analiza, reflexiona, juzga las cosas. Sí. Buscan adular a las personas para sacar provecho. Entonces, la apostasía es verdadera, amados. Y por lo tanto, ¿existe un riesgo real respecto a la salvación? Sí. ¿Porque Dios la quita? No. Porque nos alejamos de ella. Nos alejamos de la gracia que nos ha sido dada. Sí. Ya casi terminamos. Vamos a Hebreos capítulo 10. Es que si no abundamos en pasajes bíblicos, puede fácilmente alguien decir, no, pues no tiene nada de malo pensar esto o aquello. ¿Sí? Hebreos capítulo 10, versículo 26. A partir del versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ojo, habla de pecados en plural, no de uno. No se refiere a que, tuve un tropiezo, me caí y ya no tengo la salvación. No. Es que te entregas a esa forma de vida nuevamente. Sí. Te entregas a esa forma de vida. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿A quiénes va a devorar? A los adversarios. Una persona que apostata y que llega al punto de volverse adversario de Dios, ya no se recupera. Una cosa es que hayas caído y te hayas vuelto al mundo y bueno, Dios pueda tener misericordia, pero volverte en alguien que no solamente se va al mundo, sino que se vuelve enemigo de la fe, ¿qué le queda? ¿Cómo se puede recuperar si ya no cree? Si ya no tiene fe para la salvación, para la reconciliación con Dios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres muera, de dos o tres testigos muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Estás hablando de una persona que sí encontró la gracia de Dios, que sí estuvo en la sangre del pacto. No como a veces se promueve diciendo, es que nunca fue salvo. Esta persona fue salva. Estuvo en el pacto, fue limpiado por la sangre de Cristo, hizo afrenta al Espíritu de gracia y terminó alejándose. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez
el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Nos saltamos un poquito y vamos al versículo 38. Mas el justo vivirá, ¿por qué? Es decir, soy salvo por fe, confío en el sacrificio de Cristo, y si me mantengo confiando en lo que Jesús hizo, tengo paz. Estoy en paz. Pero si comienzo a confiar en otras cosas que no son la sangre de Jesús, que no son la crucifixión y la resurrección de Cristo, y empiezo a confiar en la circuncisión, en hacer esto, en hacer aquello, y entonces ya soy salvo, y me mantengo en la salvación porque estoy haciendo esto y esto y esto, perdón, no sirve para nada. Tu nombre está inscrito en el libro de la vida por la sangre del Cordero, no porque hayas hecho cosa buena o mala, por la sangre del Cordero. De nada sirve todo lo que hiciste mal o todo lo que hagas bien el día de hoy, sino que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Y eso solamente Jesús lo escribe. Entonces, perdón, que el día de hoy estés haciendo muchas cosas para Dios, qué bueno, pero no te sirven de nada si tu nombre no está inscrito en el libro de la vida. Lo único que vamos a llegar y van a estar abiertos los libros es que esté nuestro nombre en el libro de la vida. Van a decir, ven, pasa, bendito de mi Padre. Tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Pero si no, aunque te portes de maravilla, aunque seas el mejor discípulo de la religión fulana de tal, tu nombre, si no está inscrito en el libro de la vida, te van a juzgar conforme a las cosas que hayas hecho, buenas y malas. Pero si tu nombre está inscrito en el libro de la vida, bendito sea Dios. Ni te van a pasar bendito de mi Padre. Amados, quien nos salva es Cristo. Y solo Él. Y mantenernos en la fe, es mantenernos en Él. Y alejarnos de la fe es alejarnos de Él. Sí. Continúa diciendo la Escritura, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, mira, sí se puede, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Así o más claro. Es por medio de la fe que nos mantenemos en ese estado de gracia, amados. Por eso podemos ver a muchas personas que decimos, pero si ya no está, no se mantuvo en la fe. Hay que tener cuidado. Hay que mantenernos en la confianza en Cristo Jesús. Él es el que salva. Él es el que nos ama. Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14. Acerca de esto tenemos muchas cosas que decir y difíciles de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Hay personas que se hacen tardas para oír. O sea, se embotaron, se apacentaron a sí mismas. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Qué tremendo es estar en este estado todo el tiempo. Y que sigan pasando los años y que tu vida siga sin fruto. Es muy triste. Es terrible. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por el uso. La madurez no va a llegar así de, ya soy maduro. Tienes que ejercitarte, aprender Biblia, saber cuál es lo bueno, qué dice Dios, qué es lo malo,
es ejercitarse. Si nada más llegas a sentarte, no te estás ejercitando. Hay que aprender a caminar con Dios. ¿Sí? Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Pero porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, o sea, se volvieron atrás, pero no solo se volvieron atrás, ya lo leímos, se volvieron enemigos de la fe. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Dios bendice a los que llevan fruto. Pero, porque la tierra que bebe la lluvia, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. No que no lleve cosas, sí, pero son puros problemas. Hay personas que de verdad siempre se la viven en problemas, todo el tiempo. No tienen paz, no están en paz. Todo el tiempo es estar luchando, cayendo. No hay paz. Dios sí nos brinda paz. Dios sí nos brinda momentos en los cuales decimos, ¿cómo estás? Muy tranquilo, hermano. Algo ha de venir después. Así que me voy a preparar porque está muy tranquilo el ambiente ahorita. Y viene lo siguiente. Pero hay momentos en los cuales Dios te brinda su paz, te hace sentir su presencia y estás tranquilo en la fe en Cristo. Y luego vienen las luchas. Pero después viene nuevamente la paz porque las luchas no son permanentes. El valle de sombra de muerte no es para que te quedes ahí, ¿eh? El valle de sombra de muerte es porque vas siguiendo al pastor y sales de ese valle de sombra de muerte. No te quedas en ese estado. Continúa diciendo la Biblia. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Sí. Amados, hay suficientes evidencias, abundantes evidencias que nos hacen saber que sí podemos alejarnos de la fe, apostatar. ¿Sí? Y por ende nos alejamos y caemos de la gracia. Creo que es muy saludable tener respeto, sí, por las personas y los hermanos que pueden pensar diferente. Pero una cosa es pensar diferente y otra es que te quieran decir, esta y sola esta es la verdad. Estudia las Escrituras, escudriña las Escrituras. Una realidad que debemos de entender es que cuando alguien te dice no moriréis, no te va a pasar nada, ya sabes de quién viene esa expresión. Se la dijo Satanás a Eva. Cuando en tu mente viene, no pasa nada, ya sabes quién te está aconsejando. Porque lo mismo le dijeron a Eva. Decirle a una persona que no corre riesgo su estado espiritual es decirle no moriréis a una persona. ¿Sí lo entendemos, amados? Así que tengamos cuidado, porque aunque podamos ver ahí en el internet a personas que defienden sus postulados teológicos bien, si termina llevándonos hacia el no moriréis, mejor le apago, le pongo, se acabó y no vuelvo a escucharlo. ¿Sí me doy a entender, amados? Porque el único que me dice no moriréis es Satanás. Si estoy leyendo un muy buen libro que empieza bien, pero después empieza con sus cosas de
No, pues es que hay seguridad y entonces no pasa nada y empiezan a modificar, a plantearte textos así como de, no, mis ovejas son mías y nadie me las apartará de mí. Pues sí, pero yo sí me puedo apartar de Él. Ya cierro mi libro y se acabó. No tengo por qué seguir adelante. Sí me doy a entender, amados, porque sí hay riesgos. Tengamos cuidado con lo que vemos, lo que ponemos delante de nuestros ojos. Y yo espero que, aunque en corto tiempo, porque ya va a dar la una, hayamos tenido suficiente Biblia para tener suficiente luz. ¿De acuerdo, hermanos?